Y tenemos del año pasado estos 12 meses y de este año básicamente tenemos estos 6 meses. Los 6 meses de acá. Ok. Entonces vamos a aplicar esas reglas porque queremos pronosticar lo que va a pasar en julio, agosto y septiembre, digamos de un año que nos interese en este caso. Entonces, vamos a ver la aplicación de la primera regla. Aquí está la primera regla. Entonces, lo que hacemos es que tabulamos la información. Tenemos el año pasado, aquí tenemos los 12 meses, y de este año, pues tenemos 6 meses. Solo que en este caso uso los nombres de los meses, ¿va? De enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, fíjense bien lo que dice la regla. La regla dice, lo que se haya vendido en los últimos 3 meses, o en los 3 últimos meses, será probable lo que se venda en los 3 meses siguientes. O sea, si nos ubicamos acá, digamos, vamos a asumir que lo que se venda, lo que se ha vendido en los últimos o en 3 últimos meses, o sea, en estos 3 últimos meses, va a ser lo que se venda en los 3 meses siguientes. O sea, vamos a analizar esta información. Estos 3 meses que se vendió acá. Entonces, nosotros asumimos que la demanda de este mes va a ser la demanda de enero, la demanda de mayo va a ser la demanda de febrero y la demanda de junio va a ser la demanda de marzo. Entonces, en este caso tendríamos básicamente esos 3 meses. Entonces, acá, si ustedes miran, sacamos el error de pronóstico, así como hacíamos con los métodos anteriores. Entonces, el error de pronóstico, recuerden que es el valor absoluto de la diferencia de estos dos valores, que este es la demanda real y este es el pronóstico. Entonces, aquí el error de pronóstico me da, básicamente, si sacamos la diferencia de estos dos valores, nos da 62 unidades. Luego el error de la siguiente celda, en este caso sería este valor menos este, en valor absoluto, básicamente son 2 unidades. Y por último, en el mes de junio, sacamos la diferencia entre estos dos valores y esa diferencia que en valor absoluto nos da 29. Permítame que hay un alumno o alumna que quiere incorporarse a clase. Vamos a ver qué pasó con Nicole. Ok, ahí está Nicole ya. Ok, vamos. Entonces, acá, una vez que tenemos los valores, que sacamos los errores de pronósticos, tenemos la sumatoria, la sumatoria de los errores, y sacamos el MAP, que es la medida que yo les he estado explicando cómo sacar el MAP. Si ustedes miran el MAP, básicamente es dividir esta sumatoria total entre el número de pronósticos. Entonces, 93 entre 3 nos da 31. Este sería el MAP. O sea, la desviación media absoluta de esta regla de pronóstico, que es la primera regla de pronóstico. Ok. Ahora, yo les pregunto, ¿está clara la regla o alguien tiene alguna pregunta o observación? De mi lado está claro. Lick, solo una consulta. Sí. Si quisiéramos sacarlos de julio, agosto y septiembre, pero no tenemos la demanda, no se podría entonces. No, no se puede porque no puede sacar un error. Tiene que tener la demanda real y el pronóstico. Entonces, por eso se tiene que trabajar con datos que tenemos. Porque ¿cómo podría sacar, digamos, cómo voy a sacar el error de un valor de demanda menos un pronóstico si desconozco la demanda? Pues? Por eso acá en la parte de que yo les digo acá,
nosotros vamos a pronosticar estos meses, julio, agosto y septiembre, ya cuando tengamos afinado el método de pronóstico. ¿Qué significa que tengamos afinado el método de pronóstico? Significa que ya hemos analizado las diferentes reglas de pronóstico y vemos cuál de ellas tiene un menor error. Entonces, cuando esa regla de pronóstico que seleccionamos tiene el menor error, o sea, el más bajo, o sea, el menor, entonces con ese método es que vamos a pronosticar las demandas, en este caso de estos 3 meses, o sea, de este trimestre. Ok, entonces no sé si alguien tiene otra pregunta de la regla número 1. ¿Tienen preguntas de esa regla o estamos claros? Pasemos a la regla 2. Por lo sencillo que se ve, está claro. Ok, vamos a pasar a la regla 2 entonces. Fíjense bien, la regla 2 dice lo que se vendió en el mismo trimestre del año pasado se venderá probablemente en ese periodo de este año. Dice, esto daría cuenta de los efectos estacionales, o sea, por ejemplo, aquí es abril, mayo y junio de este año. Entonces, se supone que lo que se vendió en abril, mayo y junio del año pasado se va a vender ahorita. Eso es lo que asume esta regla, ¿no? Si ustedes miran esta demanda, este pronóstico de demanda, es lo que se vendió el año pasado en el mes de enero, febrero, marzo, abril, el mes 4. Lo que se vendió en mayo, que es esta cantidad, y lo que se vendió en junio, que es esta cantidad del año pasado. No sé, esta regla se mira más fácil todavía, ¿va? Porque lo que se vendió el año pasado en ese 3 meses, porque estamos analizando solo un trimestre, entonces sacamos la demanda, aquí 129, que fue lo que se vendió en abril del año pasado, viene a ser la demanda pronosticada para abril de este año. Igual con mayo, lo que se vendió en mayo del año pasado, viene a ser la demanda pronosticada de este año. Y lo mismo con el mes de junio, ¿eh? Lo que se vendió el año pasado, en el mes de junio, es lo que se pretende o se espera vender en este mes de junio bueno, valga la redundancia, de este año. Ok, entonces, nuevamente, una vez que hemos determinado por medio de la regla de pronóstico estos valores, o sea, la demanda de abril, mayo y junio, entonces sacamos nuevamente los errores de pronóstico. Miren que es la diferencia, si ustedes miran, en valor absoluto, ¿va? La diferencia en valor absoluto de estos dos valores, que es la demanda real menos el pronóstico de la demanda que basado en la regla 2. Entonces aquí nos dan estos valores, estos son los valores de pronóstico, de errores de pronóstico, perdón. Igual volvemos a sacar el MAP. Si ustedes miran, acá sacamos el MAP, que sería en este caso la sumatoria de esos errores de pronóstico, que en este caso es 117 entre 3, nos da 39 unidades por mes. Básicamente esta sería el MAP, pues eso es lo que significa el MAP. Estas son unidades por mes. Ese es el error de pronóstico, o sea, el promedio, pues la desviación media absoluta. Lo mismo acá, aquí tendríamos 31 unidades por mes. El MAP, eso es lo que nos va queriendo decir esto, que lo voy a copiar esto acá. Ok, ¿está clara la regla número 2 o alguien tiene alguna pregunta? La regla número 2. ¿Tiene alguien alguna pregunta o está claro? Dígame. Este documento se encuentra en el campus, disculpe. Sí, ahí está, y yo se lo subí. Bueno, es que no lo encuentro, fíjese. Solo está el documento en Word. Ahí está, recuerde que yo se lo subí en... Déjeme ver.
Ingeniero, ¿y qué posibilidades hay de que usted suba el archivo hasta que terminemos de verlo en clases? No, es Para que que estén yo siempre se lo actualizo el archivo. Lo que pasa es que recuerde que yo tengo que trabajar como en una pizarra, entonces a veces uso la misma hoja de Excel o si no la duplico la hoja para trabajar en una Sí, hoja en blanco. sí, porque en algunos casos, alguna fórmula las cambia usted ahí en clase y Pero no sí, sé si se actualizan en el campus también. no, es que no se actualizan. Yo subo el archivo que trabajé. O sea, yo le subo un archivo, ¿va? Que es el tema que vemos, por ejemplo. Ajá, Pero pero si ahorita, ese archivo que usted subió y en clases modifica alguna fórmula, no lo actualiza de nuevo en el campo, sino no, que deja como estaba. no, en la mayoría de los casos siempre lo actualizo. O sea, si usted mira, vamos a ver, por ejemplo, ahorita, sí. Por ejemplo, si usted entra al campus virtual, bueno, estas son las clases que yo imparto. Entonces, si usted entra a la clase que le estoy dando ahorita, es esta. ¿Ve? Entonces, si usted actualiza, o activar, perdón, activar la... Entonces, aquí abajo, ya en la parte que voy diseñando la clase, usted va a ver aquí, después del video de IKEA, aquí está el tema que les estoy dando hoy, de evaluación de la productividad con el método enfocado. Ahí está. Lo que pasa es que, como le digo, este archivo, yo cuando termino la clase, a los minutos la actualizo para que ya quede con las explicaciones que le terminé de dar en la clase. Porque como siempre hay detalles que uno los va viendo ahí, entonces lo modifico acá. Ok. Bien, vayámonos entonces a la regla. Bueno, la regla 2, bien, en la regla 1, no sé si les expliqué este detalle de cómo sacar, cómo definir si es una subestimación o sobreestimación de la demanda. Por ejemplo, acá, miren, ¿cuál es la demanda real? Recuerden que como estamos hablando de un trimestre, la demanda real es la suma de estas tres demandas, la demanda del mes de abril, la demanda del mes de mayo y la demanda del mes de junio. Entonces, la suma de esas demandas, de esos 3 meses, nos da la demanda real. En este caso son 363 unidades. Ahora, ¿qué pasa con el pronóstico de la demanda? El pronóstico de la demanda, básicamente en la regla 1, sería la suma de estas 3 demandas, que es el trimestre anterior. Entonces, en este caso nos da que son 270 unidades. Ahora, aquí sacamos un error de pronóstico así en unidades, de manera porcentual. Si ustedes miran, el error de pronóstico básicamente sería dividir este valor en unidades entre la demanda real. O sea, dividimos el pronóstico entre la demanda y eso me da 0.7438. Cuando yo saco una diferencia ahí de ese error, si ustedes miran, es el complemento al 100%. Eso significa que si yo calculo esa diferencia, o sea, este valor menos 1 por 100, lo que me quiere decir es que hay una diferencia de menos 25.62% por debajo de la demanda real. O sea, lo que quiere decir en otras palabras que hubo una subestimación de la demanda, aplicando la regla número 1. No sé si está claro esa parte. De cómo determinar si hay una sobreestimación o subestimación de la demanda. Entonces ustedes sacan la demanda real, que en este caso es la demanda de este trimestre, y el pronóstico de la demanda va a ser de acuerdo a la regla. Pues. De ahí luego sacamos el error de pronóstico. Perdón, acá. Sacamos el error de pronóstico, que básicamente es el cociente del valor del pronóstico de la demanda entre la demanda real. Y por último sacamos la diferencia al 100%, que en este caso es menos 25.62, les decía. Cuando da negativo, lo que quiere decir es que hay una subestimación de la demanda. O sea, esta regla pronostica una cantidad de unidades por abajo de la demanda real. Por eso se considera una subestimación de la demanda. Ok, ¿está clara esta parte? Para explicar lo de la regla 2, igual. La demanda real sería
básicamente la demanda de los 3 meses que hemos estado estudiando aquí. Pero el pronóstico de la demanda, si ustedes miran, sería la suma de estas 3 demandas, que básicamente sería la demanda de lo que pasó el año pasado entre el mes de abril y junio. Son los valores que copiamos acá. Entonces, si ustedes observan, calculamos el error de pronóstico, que básicamente sería este valor entre el pronóstico, entre la demanda, y aquí nos da 1.0689. Ok, si sacamos la diferencia se calcula por esta fórmula. Entonces, sería este error, o sea, menos 1 por 100. Entonces, eso básicamente me dice que la diferencia es positiva en un 6.89%. Como es positiva, significa que está por encima, o sea, por encima de la demanda real. Entonces, lo que quiere decir acá es que con esta regla hay una sobreestimación de la demanda. Si ustedes miran, el pronóstico de la demanda es un valor mayor que la demanda. Entonces, por eso se considera una sobreestimación de la demanda y nos dice que está sobreestimada en un 6.89% sobre el valor real. Ok, vamos claros ahí con las reglas 1 y 2 para ir a la regla 3. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? ¿O alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, Ok, entonces vamos a ir a la regla número 3. Fíjense bien. La regla número 3, si ustedes miran aquí al principio están redactadas las reglas también. Miren, aquí están las reglas, solo que yo en cada hoja de Excel voy trabajando cada regla, ¿no? Por ejemplo, aquí está la regla 3. Entonces la regla 3 dice así, miren, es probable que se venda 10% más en los siguientes 3 meses que en los 3 meses anteriores. Entonces, recuerden que como estamos agarrando como base el análisis de esos 3 meses, o sea, de mes de abril, mayo, vamos a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, la demanda de abril sería la demanda de enero multiplicada por un 10%, de que eso es lo que hago acá. O sea, multiplico la demanda de enero por un 10% y eso va a ser la demanda de abril. Lo mismo hago con la demanda de abril, mayo, de mayo. La demanda de mayo va a ser la demanda de febrero multiplicada por un 10%, de que es este valor que aparece acá. Y por último, la demanda de junio sería la demanda de marzo multiplicada por un 10%. Entonces, el valor de demanda, el pronóstico de demanda es este valor. Entonces, nuevamente aquí calculamos los errores de pronóstico. Miren, aquí el error de pronóstico entre este valor y este. Y me da 54.8 unidades. Luego calculo el error de pronóstico en la siguiente celda, que en este caso es este valor menos este, nos da 7 unidades, es el error de pronóstico. Y por último, en el mes de junio, igual calculamos el error de pronóstico, que sería este valor menos este, y nos da 18.2 unidades. Ok, seguidamente, una vez que tenemos los errores de pronóstico, hacemos la sumatoria, que es este valor que yo sumo acá, ¿no? Ahí hacemos la sumatoria, y luego sacamos el valor de MAP, o sea, la desviación media absoluta, que básicamente, si ustedes analizan la fórmula, le dan doble clic ahí a la fórmula que está insertada en esta celda, van a ver que es la sumatoria de errores de pronóstico, que es 80 entre 3, y eso me da un MAP, o desviación media absoluta, de 26.67. Ok, ¿está clara la regla número 3 hasta este momento? La regla número 3, ¿está clara? Para explicarles esta parte de acá. Sí, claro, hasta el momento.
Ok, fíjense bien, la demanda real siempre va a ser la misma, ¿ves? Si ustedes ya notaron eso, la demanda real siempre va a ser la misma, que es la sumatoria de las demandas de estos 3 meses. En este caso nos está dando 363. Ahora, ¿cuál es la sumatoria del pronóstico de la demanda? Básicamente sería la sumatoria de esos 3 valores que pronosticamos por medio de la regla 3, que es la que dice que probablemente se vende el 10% más de las unidades que se vendió en el trimestre anterior. Entonces, básicamente aquí está la cantidad, son 297 unidades en este caso. Calculamos el error de pronóstico, si ustedes miran es dividir este valor entre la demanda real, o sea, el pronóstico entre la demanda. En este caso nos da 0.8182. Si sacamos la diferencia al 100%, eso nos da negativo, miren, por medio de esta fórmula. O sea, a este valor le restamos 1 y lo multiplicamos por 100. Y nos da negativo 18.18. El negativo, recuerden, lo que quiere decir es que es por debajo de la demanda real, o sea, el pronóstico de la demanda anda por debajo o por bajo de la demanda real. Lo que significa, en otras palabras, es que hay una subestimación de la demanda, o sea, la regla número 3 pronostica un nivel de demanda por abajo del nivel real en un 18.18% de diferencia. Ok, ¿estamos claros con la regla 3 para ir a la regla 4? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a ir a la regla 4, miren, la regla 4, aquí como les vengo repitiendo, aquí está redactada la regla 4, miren. Dice, es probable que se venda 50% más en los 3 meses siguientes que en los mismos 3 meses del año anterior. Entonces, fíjense bien cómo aplica esta regla. Vámonos a la hoja de Excel acá. Dice, es probable que se venda 50% más en los 3 meses siguientes que en los mismos 3 meses del año anterior. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el pronóstico de abril? O sea, este pronóstico de acá. Sería el pronóstico de la demanda de abril del año pasado multiplicada por un 50%, de que eso es lo que planteo ahí. La demanda de abril es la demanda del año pasado, o sea, de abril del año pasado, multiplicada por un 50%. Ahora, ¿cuál sería la demanda de abril, de mayo? Si ustedes miran, la demanda de mayo sería la demanda de mayo del año pasado, que es este valor, multiplicado por 1.50, que es el 50% adicional o más. En este caso nos da esta cantidad de 244.5. Y por último, en el mes de junio, recuerden que el mes de junio sería la demanda del año anterior, del mes de junio, que sería 96 multiplicada por 1.5, que representa el 50% de incremento. Entonces, en este caso nos da este valor, ¿ve? Que es 144 unidades. Una vez que pronosticamos la demanda por medio de esta regla, volvemos nuevamente a calcular el error de pronóstico, ¿no? El error de pronóstico es la demanda real menos el pronóstico de la demanda. Entonces, en este caso nos da 59.5 unidades y acá, pues, en esta parte igual, calculamos la diferencia de pronósticos o el error de pronóstico, perdón, en valor absoluto. La diferencia de estos dos valores sería 152.5 unidades. Y por último, en el mes de junio, el error de pronóstico sería este valor menos este, nos da 7 unidades. Aquí igual, como hemos hecho con las otras reglas de pronóstico, sumamos esos errores, que básicamente este valor de acá, la suma de esos errores de pronóstico. Luego, el MAP, básicamente sería dividir esa sumatoria de errores de pronóstico entre el número de pronóstico, que en este caso es 3. Y eso nos da 73.3. Este sería
la desviación media absoluta de esta regla de pronóstico. Ok, una vez que calculamos el MAP, igual nuevamente venimos a calcular estos valores que tenemos acá para definir si es una sobreestimación o subestimación de la demanda. Entonces, la demanda real, recuerden, siempre va a ser la misma porque estamos pronosticando en base a este trimestre, ¿va? De este año. Ahora, lo que viene cambiando acá básicamente sería el pronóstico de la demanda, porque cada regla pues tiene sus criterios de cómo se va a incrementar la demanda o cómo se va a estimar esos valores. En este caso, el pronóstico de la demanda, si ustedes miran, sería la sumatoria de estos pronósticos de abril, mayo y junio. En este caso nos dio los 582. Si ustedes miran el error de pronóstico, básicamente sería dividir este valor, que es el pronóstico de la demanda, entre la demanda real. Si ustedes miran, esto da 1.6033. Si sacamos la diferencia de manera porcentual, se saca de esta forma, 1.6033 menos 1%. Esto nos da un 60.33%. Recuerden, como es positivo, indica que está por arriba. O sea, por arriba de la demanda real. Entonces, lo que quiere decir que esta regla nos dice que hay una sobreestimación de la demanda en un 60.33%. Ok, ¿está clara la regla 4, jóvenes? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, o si está claro. Clárale. Ok. Y por último, iríamos a la regla 5. Si ustedes miran la regla 5, aquí está redactada la regla 5, que es lo mismo que tengo copiado acá. Acá. Ok, esta regla es un poco más enredadita porque básicamente la redacción, pues hay que interpretarla muy bien. Si ustedes miran, dicen, cualquiera que haya sido el cambio porcentual de los últimos 3 meses de este año en comparación con los mismos 3 meses del año pasado, será probablemente el mismo cambio porcentual que se tendrá en los siguientes 3 meses de este año. Entonces, miremos aquí cómo se calcularían estas demandas. Entonces, fíjense bien, aquí primero vamos a calcular esta razón aquí. Por ejemplo, dice, la demanda de los últimos 3 meses de este año. Entonces, la demanda de los últimos 3 meses de este año sería básicamente sumar la demanda de los últimos 3 meses de este año, o sea, básicamente de enero, febrero y marzo. Que eso nos da 270 unidades. Ahora dice, la demanda de los 3 meses del año pasado sería aquí. Del año pasado. Me parece que aquí abrevié un poquito, pero no sé si ustedes quieren que escriba algo aquí, o te complemento, porque yo lo abrevié, el año pasado. Yo aquí tengo que ampliar esta celda un poquito. Sí, la demanda de los 3 meses del año pasado sería esta. Ustedes miran, es la demanda de los 3 meses del año pasado, o sea, la demanda de enero, la demanda de febrero y la demanda de marzo. Entonces, básicamente, esas 3 demandas suman 596. Entonces, sacamos el cambio porcentual, que básicamente sería dividir esta demanda entre esta. Eso nos da un cambio porcentual de 45.30. Ven que yo aquí lo convierto de manera porcentual. Porque aquí está de manera decimal. Aquí lo convierto de manera porcentual. Eso quiere decir que por medio de esta regla se espera vender menos. De acuerdo a la regla. Entonces,
Una vez que tenemos este porcentaje, entonces digo yo, bueno, ¿cuál va a ser la demanda de abril? Entonces, que es este valor que tengo acá. Entonces, la demanda de este valor, recuerden que como está basado en lo que pasó el año pasado, entonces sería este porcentaje, que es el cambio porcentual, por la demanda del mes de abril del año pasado. O sea, la demanda de abril del año pasado fue 129, este valor que arrastro acá, y lo multiplico por ese porcentaje, por ese cambio porcentual que de acuerdo a la regla va a suceder en el futuro. Entonces, eso me da un pronóstico de demanda de 58.44. Lo mismo pasa con el pronóstico de demanda del mes de mayo. Recuerden, sería la demanda de mayo del año pasado, que es este valor, multiplicado por el cambio porcentual, que en este caso es 0.4530. Entonces, aquí me da que el pronóstico de la demanda sería 73.84. Y por último, la demanda del mes de junio sería básicamente la demanda del mes de junio del año pasado, multiplicado por ese cambio porcentual, que en este caso nos daría 43.49. Una vez que tenemos los pronósticos de la demanda con esta regla, igual volvemos a sacar aquí los errores de pronóstico, que son estos valores que tengo acá. Básicamente sería la diferencia entre este valor y este, en valor absoluto, nos da 75.56 unidades. Luego del siguiente mes de mayo, la diferencia entre estos dos valores son 18.16 unidades. Y por último, el error de pronóstico del mes de junio. Sería este valor menos este, nos da 93.51 unidades, es el error absoluto. Luego la sumatoria de esos errores de pronóstico nos da, básicamente, sumando estos tres valores, nos da 187.23. Y por último, calculamos el MAP con esta regla. Sería la sumatoria de errores entre el número de pronósticos, y eso nos da 62.41 unidades por mes. Esa básicamente sería la regla número 5. Ahora, fíjense bien. Acá vuelvo a calcular lo que he venido explicando anteriormente. La demanda real, pues es la demanda de los 3 meses que estamos analizando. El pronóstico de la demanda, si ustedes miran, es bien bajo acá, porque es la sumatoria de estos pronósticos por medio de esta regla, la regla número 5. Aquí calculamos el error de pronóstico, dividir este pronóstico entre la demanda. Y aquí igual calculamos la diferencia de manera porcentual. En este caso nos dice que es un 51.58% negativo. Eso lo que quiere decir es que está por debajo de la demanda real y implica una subestimación de la demanda en un 51.58%. Entonces, una vez que hemos aplicado las 5 reglas, si ustedes miran, ya aplicamos las 5 reglas, entonces analizamos cuál de ellas tiene menor desviación. Si ustedes miran, esta tiene 62, la regla 5, la regla 4 tiene 73 unidades, la regla 3 tiene 26.67 unidades, la regla 2 solo tiene 39 unidades y la regla 1 tiene 31 unidades. Ahora, ¿cuál de estas 5 reglas tiene menos unidades? Básicamente sería esta. La regla 3, Lee. Correcto, la regla 3 sería la que tiene una menor desviación media absoluta. Entonces, lo que quiere decir es que esa es la regla que vamos a usar para pronosticar la demanda de los próximos 3 meses. Entonces, fíjense bien. En este caso, yo lo hago de esta forma. Aquí en la parte de redacción, yo tengo los cálculos. ¿Cómo calculé este valor?
Fíjense bien, sería la regla 3, dice que es probable que se venda 10% más en los siguientes 3 meses que en los 3 meses anteriores. Entonces, fíjense bien cómo funciona la regla. Entonces, si me voy aquí a la parte donde yo quiero pronosticar, sería, yo quiero pronosticar estos 3 meses, junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, este pronóstico sería lo que ocurrió en el mes de, en este caso sería el mes de abril, mayo y junio. Okay. Lo que ocurrió en el mes de abril, multiplicado por un 10%. Esa sería la demanda que se esperaría vender en julio. Lo mismo pasa con la demanda de agosto. La demanda de agosto sería lo que se vendió en mayo, multiplicado por un 10%. Y la demanda de septiembre sería la demanda que se tuvo en junio, multiplicada por un 10%. Entonces, básicamente este sería el pronóstico de demanda de estos 3 meses que estamos pronosticando, pues valga la redundancia, o estimando la demanda de este 3 meses. Entonces, se pronostica con la demanda, o perdón, con la regla de demanda que tiene el MAP menor. No sé si está claro el procedimiento del método enfocado. Como le digo, las reglas van a ser las mismas. Lo que van a cambiar son los datos. Entonces, ahí es donde ustedes van a tener que jugárselas para analizar cada regla, calcular el MAP de cada regla, y la regla que tenga el menor MAP sería la regla que vamos a usar para pronosticar, en este caso, la demanda de algún periodo determinado que quizás la gerencia o la administración nos esté pidiendo. Así es que ese es el tema que tenía planeado para hoy, jóvenes. No sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, observación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? Del tema no, ingeniero. Ok, miren, quiero aprovechar estos minutitos que me quedan porque fíjense bien, no sé si ustedes han visto el sílabo. El sílabo dice que ustedes el 7 de julio me tienen que entregar la primera investigación. Entonces, el problema que veo acá es que ningún alumno me ha preguntado nada, ningún equipo de trabajo, entonces asumo de que nadie ha hecho esa investigación. Entonces, el problema es que ya estamos cortos de tiempo y básicamente ya solo tienen 2 días para hacer esta investigación. Entonces, me gustaría que opinaran o que dijeran algo, porque básicamente yo miro que ningún grupo me ha preguntado, ¿va? ¿De qué empresa puedo hacer la investigación? Que si ustedes miran, aquí está el sílabo, y si ustedes van viendo las fechas, la fecha dice, vamos a ver, estamos en julio, acá. ¿Cuándo tienen que entregar ustedes la primera investigación? ¿Cuándo dice ahí? ¿Cuándo tienen que entregar esa primera investigación? El 7 de julio. Ok, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo van con esa investigación? Pues porque el detalle es que ustedes tienen que estar viendo el sílabo, por ejemplo, ¿cuándo toca entregar la segunda investigación? Pues si ustedes miran el sílabo, miren, aquí dice. Aquí dice, el 5 de agosto ustedes tendrían que entregar la segunda investigación. Entonces vamos a ver si podemos cumplir con estas fechas, porque el detalle es que como, no sé, no me han preguntado ustedes, ingenieros, cómo vamos a hacer esta tarea, o miren, nosotros lo vamos a hacer en esta empresa. Entonces miro que los grupos están bien relajados, pues, porque nadie me ha preguntado. Entonces sí me gustaría que fueran avanzando en esto, porque básicamente hoy es 5 y ya el miércoles tienen que entregar esta otra tarea, pues que ya básicamente solo tienen 2 días para hacerla, pues. Y el problema es que ningún grupo ha preguntado nada de eso. Licky, ¿qué posibilidades hay de
modificar esa fecha porque sí, Exacto, Lee. creo que sí, en 2 días no creo que podamos hacerlo y ni hemos definido qué empresa. No, por eso les digo, es que el problema es que ustedes no están leyendo el sílabo, o sea, ustedes no van viendo la calendarización que yo ya tengo de la clase. Entonces, más bien ustedes deberían ir como adelantados ya, o sea, ir viendo las fechas de lo que va a pasar en el futuro. O sea, imagínense el tema de ahorita, el tema de ahorita se llama evaluación. Entonces, quiere decir que ustedes, como gerentes o administradores, ustedes tienen que ver lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, aquí está programado. Yo ya lo tengo programado. El problema es que ustedes no están leyendo lo que yo he programado. Entonces, por ejemplo, yo podría cambiar esta fecha. Pero ¿qué fecha le pongo? Porque el problema es que yo ya lo tenía programada esa fecha desde que empecé la clase. Si ustedes miran, el sílabo ahí ha estado. El problema es que los alumnos no van leyendo, no van viendo la programación de la clase y básicamente esperan que uno les diga, bueno, ¿y qué pasó con la tarea? Entonces, básicamente son bien reactivos ustedes, no son proactivos. Que esa es parte de nuestra cultura, va a ser reactivos, nunca somos proactivos, sino que siempre estamos actuando, siempre actuamos por reacción, no por prevención o proactividad, como le llamo, proacción. Licky, ¿qué posibilidad hay de que esta semana nos pongamos de acuerdo con usted qué empresa vamos a tomar y así que nos autorice usted si trabajamos con esa y para poder entregar ese avance ya sea la semana del 26 o la semana del 19? Sí, es que recuerden que el problema es que todo se va acumulando porque ya a mí se me va a acumular revisar muchos trabajos, entonces para mí es muy desgastante estar revisando muchos trabajos la misma semana. Entonces por eso programamos las entregas de manera que yo pueda ir llevando una carga de trabajo en el cual yo no pueda estar demasiado cargado de trabajo, porque si ustedes miran ya el cierre de este mes, ya prácticamente si ustedes analizan el sílabo de la clase, que es este, ya al final del mes de julio, si ustedes miran aquí, se va a ir ya al final de julio. Si ustedes miran, se recarga todo. Hay pruebas de reposición, hay otras pruebas y hay entrega de informes. Entonces, y vamos cerrando casi con la clase. Si ustedes miran, ya que al final de julio, bueno, la última semana de julio, básicamente ya casi estamos terminando. Solo faltaría la primera semana de agosto para cerrar los temas que quedan en esa semana y prácticamente ya el 11 de agosto es la última prueba. ¿Ven? Licenciado, ¿y qué tan complicado es de que el 5 de agosto podamos entregar los 2 avances de un solo? No, es que volvemos a lo mismo, me están complicando a mí porque me van a recargar de trabajo. O sea, ¿cómo voy a revisar tanto informe yo? Pues en una misma fecha, entonces... Máster, una consulta. Diga. Con esto del primer avance, ¿qué actividades o tareas tenemos que presentar? ¿Qué abarca el primer avance? No, es que no es el primer avance, es una primera investigación, o sea, son investigaciones separadas. O sea, si ustedes miran acá, por ejemplo, le voy a enseñar la clase. Esta es la clase de productividad. Ok, permítame, voy a ver si me permite acá. Entonces, ustedes acá, en la parte de acá, aquí está el formato sobre informe de investigaciones a empresas. Entonces, ustedes van a seleccionar una empresa y van a hacer una investigación. Entonces, este formato, si ustedes abren acá, ahí hay un archivo, un formato. Claro, yo no lo puedo abrir acá, sino que yo se lo voy a abrir desde mis documentos. Entonces, se lo voy a abrir acá. Entonces, aquí en mi documento, vamos a ver acá. Entonces, yo voy a entrar aquí a la clase.
Entonces, ¿dónde están los formatos? Déjenme ver, formatos de informes. Entonces, el formato que ustedes tienen que abrir es este. Entonces, aquí está todo el formato. Ustedes van a hacer en esta investigación todo esto. Entonces, le van a hacer una portada, le van a hacer un índice, una introducción, de ahí va a empezar acá la investigación. Por ejemplo, una empresa que ustedes busquen, van a definir el tipo de distribución de planta que tiene esa empresa, la empresa investigada, de ahí van a describir el proceso de producción de esa empresa, y ahí van a especificar los controles de calidad que la empresa realiza en sus procesos, y ahí especificar las medidas de bioseguridad e higiene que aplica la empresa, y ahí mencionar los productos que la empresa elabora, luego explicar la cadena de valor, que es básicamente de los proveedores hasta lo que llega al, o sea, desde las materias primas hasta que entrega el producto a la empresa, básicamente ya terminado, o sea, toda la cadena de valor, desde proveedores hasta el cliente final. Luego, mencionar algunos factores de localización industrial, que es por qué la empresa se ubicó en esa localización que tiene. Luego, explicar al menos 3 técnicas de mejoramiento de la productividad, que es lo que han venido haciendo en cada uno de los informes de videos de las empresas que se han visto en, bueno, en los videos, pues, esos, básicamente ahí aplico eso también. Y por último, mencionar algunas actividades de responsabilidad social, o sea, recuerden que toda empresa tiene que de alguna manera identificarse con la comunidad o región o área donde está ubicada, o sea, qué actividades de responsabilidad social hace. Y por último, cerrar con conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En anexos pueden incluir fotos, diagramas, gráficas, etcétera, lo que ustedes quieran agregar ahí referente a la empresa, ¿va?, que quieren investigar. Así que este es el formato que tienen que desarrollar. Entonces, miren, vamos a hacer algo. Hoy es 5. Entonces, voy a programar la entrega. Le voy a dar chance al 12 para que hagan esa investigación, que tengan tiempo esta semana para investigarla. Solo quiero que en esta semana, por lo menos hoy o mañana, me digan, ingeniero, nosotros queremos investigar tal empresa, entonces me tienen que enviar por lo menos 3 empresas y yo les voy a decir, bueno, investiguen esta, yo les voy a decir cuál empresa investiguen, porque el problema es que tenemos ya tenemos como saturadas las mismas empresas que se han investigado, entonces creo que hay algunos que hasta consiguen los informes y solo le cambian la portada y mandan la misma investigación que ya muchos han hecho. Entonces lo que yo les voy a rogar es que ustedes, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, Iván, ¿qué empresas tiene más o menos previstas de que podrían investigar? Por ejemplo, para tomarlo como ejemplo a usted. ¿Qué empresas? Pues el detalle es que como yo soy como empleado indirecto de este lugar, sería Cementos del Norte. Ok, bueno, esa no podría sé si ser me lograrán, no sé si me lograrán dar información, pero sí puedo ver lo que es todo el proceso, los proveedores no, pero por lo menos lo que alcanzo a ver de la cadena de valor desde su inicio hasta el final, que ya está el producto terminado. Ok, pero recuerden que tienen que ser 3 empresas, porque yo les voy a decir, bueno, si no es Senosa, ¿qué otra empresa podría ser, por ejemplo? Para mencionar un ejemplo, pues. Porque recuerden que son 2 investigaciones. Entonces, ahorita van a investigar una empresa y en la siguiente investigación van a investigar otra empresa. Entonces, por lo menos necesitan tener unas 3 ahí. ¿Tiene que ser forzosamente de producción o también podemos optar por una empresa que brinde algún servicio? Es que es más complejo, más intangible ver todo esto teoría en una empresa de servicios, ¿ves? Entonces yo por eso mejor opto por empresas de producción. Licenciado, pero en el caso de, bueno, en caso de Walmart es una empresa de servicio, pero tiene su sede de distribución. Sí, podría quizás. Sí, porque ellos manejan un tema de distribución
en base a su sede para toda su red de tiendas a nivel nacional. Sí, pero recuerde que es una empresa que solo compra y vende, o sea, no tiene un proceso así De como producción. correcto. Entonces, ¿cómo vamos a hablar Ok. de productividad si básicamente estamos hablando de que es una empresa que compra y vende? Entonces, ¿dónde va a estar el proceso de producción ahí? Ok. Entonces, por eso le digo, ajá, dígame. Una consulta, las empresas tienen que ser de aquí, Honduras, ¿verdad? O no No, necesariamente. no necesariamente, pueden ser de otros países. Ah, ok. Que ustedes puedan, a través del Internet, Tener la información. correcto, tener información suficiente como para hacer la investigación y que puedan cubrir todos estos aspectos que yo les menciono en el formato, en este formato de acá. O sea, que ustedes puedan tener opción a recabar información de estos aspectos. Quizás en Internet hay mucha información, como les digo, ustedes pueden buscar empresas para que tengan la opción. Entonces, yo lo que les digo hoy es que por lo menos hoy piensen qué empresas podrían ser, entonces me envían la lista, cada equipo de trabajo envíeme la lista al grupo de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, el grupo de Iván que me diga, mire, ingeniero, nosotros tenemos tales empresas, Senosa, por decir, Maseca, ¿qué otra empresa hay en el norte, ahí pegadito a Senosa? Maseca, Está Diego. Mosa. ¿Cuál? Diego es una distribuidora de productos cárnicos, la Cargill, Cervecería Hondureña, por mencionar nombres. Busquemos empresas de producción, Iván. ¿Cuál sería después de Senosa y Maseca? La otra que me dijo de cárnicos. Es Diego. Diego. ¿Cómo se escribe Diego? Diego, sí. D-I-H-E-G-O. Diego. Distribuidora Héctor Godoy significa. Diego. Con D. Eso es correcto. Diego, con D. Distribuidora Héctor Godoy. Ok, Diego entonces, o Diego. Ah, distribuidora. Diego. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso del grupo de Iván, por ejemplo, yo ya tengo las 3 empresas, Senosa, Maseca y Diego. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, podrían decir, mire, enero, tenemos estas 3. Entonces le puedo decir yo, bueno, háganle Senosa. Entonces ya tienen una opción. Ya en la siguiente investigación podrían investigar quizá Maseca o Diego. No sé si me doy a explicar. ¿Cuántas investigaciones serán, Son ingeniero? 2, solo son 2. En este caso, yo tengo, bueno, contactos en Tabacalera Hondureña y Cervecería, pero no sé si esas 2 serían buenas como para investigar. Sí, Tabacalera Hondureña y ¿cuál dijo? Cervecería. Cervecería Hondureña. Pero le faltaría otra. Ahí podemos discutir con mi grupo, porque esas son las que yo tengo. Sofía, ahí podríamos agregar también la de camiones Mac, licenciada, que es la como megafábrica de Mac. Sí, esa también la tengo ahí en los videos, pero como le digo, ustedes pueden investigar de otras empresas de otros países, no necesariamente aquí de Honduras. ¿Podría ser esa, Ley? Sí, podría ser esa. Como le digo, con tal de que tengan información, que puedan bajar de internet y todo eso. Pues. Ah, bueno, entonces ahí con Sofía vamos a tomar las 2 de ella y vamos a agregar esa para mandársela. Ok, entonces no sé si los demás grupos o equipos de trabajo entendieron la mecánica, entonces para seleccionar las 2 empresas. Entonces yo quiero que cada equipo de trabajo por lo menos me envíe 3 empresas, 3 nombres de empresas. Entonces yo les diría en primera instancia, bueno, investiguen tal empresa, o sea, para que ya empiecen a investigar. Recuerden que van a tener una semana, les voy a dar hasta el 12 o sea, la otra semana, o sea, hasta el lunes de la otra semana, para que puedan subir ese informe ahí al campus virtual. O sea, yo voy a programar la clase para que ustedes puedan subirlo la otra semana. Entonces les voy a dar una semana prácticamente. Ok, ¿estamos claros ya? Para cerrar la clase el día de hoy. ¿Estamos claros? Lick, fíjense que yo quería saber si puedo reunirme con usted, aunque sean unos 10 minutos después de esta clase. ¿Pero así virtual o por teléfono? Virtual. Aquí no mismo podemos puede ser. reunión, Lick.
Ah, bueno, pero tendrían que los demás abandonar Sí. la clase, entonces. Vamos a esperar que salgan ellos. Ok, listo, entonces. No sé si los demás miembros de los otros equipos tienen preguntas o estamos claros ya. Lick, entonces esta investigación sería para el lunes 12. Sí, porque les estoy dando una semana más de tiempo, porque básicamente yo la tenía programada para que la subieran el miércoles. Pero como básicamente no han trabajado en ese tema, en esa investigación, entonces yo les voy a dar una semana. O sea, van a tener toda esta semana, todos estos días y el fin de semana para poder trabajar en ese informe. La empresa que ustedes hayan seleccionado, bueno, o que me manden a mí la lista para que yo les diga qué empresa van a investigar. Y pues tienen toda esta semana básicamente para hacer la investigación. Okay. Pero como cada miembro, cada equipo son 5 personas, entonces se pueden dividir el trabajo para ir investigando y ir armando el informe y poder ganarse esos puntos en esta actividad de investigación. Ok, bien, por mi parte es todo. No solo me quedaría con Sofía, Hansel y Jen, la otro miembro del equipo. No se conectó, creo. Ok, entonces solo me quedaría con Sofía y Hansel.